Hay gente que cuando entra a una habitación te hace sonreír, no lo puede evitar. Nuestro siguiente ponente es una de estas personas que no para quieto, organiza nuestro evento hermano en Cataluña, BCN Inspiracy, forma parte de la Asociación Española de Comunicación Científica, de la Asociación Prisma, de Hablando de Ciencia, entre otras. Y no penséis que se queda quieto, se mete en la directiva y se mete muchísimo. En la actualidad es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y desarrollador de negocios en la empresa ProtoQSAR. Simón Pereira, la ciudad de las tres culturas, eres tú. ¿Quién es de Toledo? Una persona. ¿Y de Granada? Mucha más gente, claro. Bueno, la gente de Toledo, no se alteren, igual están pensando, este tío está aquí para demostrarnos que Granada es la verdadera ciudad de las tres culturas. Haya paz. Sabemos que Toledo se llama la ciudad de las tres culturas porque en ella convivieron la cultura judía, la cristiana y la musulmana durante la Edad Media pacíficamente. Esto pasó también en otros lugares de nuestra geografía y por eso algunas fuentes también llaman a Granada la ciudad de las tres culturas, o también pasa con otras ciudades como Cáceres, Córdoba, Lucena o Tortosa. Pero yo no he venido aquí a hablar ni de esas tres culturas ni de esas ciudades. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Es una pregunta que el ser humano probablemente se ha hecho desde el principio de los tiempos, desde que existe. Y vengo a responder una pequeña parte de esa pregunta. ¿Quiénes somos? Las personas que vivimos en Europa. Durante la Edad Media, influidos por el cristianismo, se pensaba que cada uno de los tres continentes del Viejo Mundo estaba poblado por descendientes de uno de los hijos de Noé, el del Arca. Sem en Asia, Cam en África y Jafet en Europa. Todavía esos conceptos persisten cuando hablamos de lenguas semíticas, cuando hasta hace poco se hablaba de pueblos camitas, a los que hoy preferimos llamar afroasiáticos, o no. Pero ya nadie piensa que todas las lenguas europeas derivan del hebreo. Ese honor se lo dejamos hoy al hebreo moderno, resucitado en el siglo XIX, y al yiddish, su hijo alemán. En el siglo XVI, algunos comerciantes europeos que vivían en la India se dieron cuenta de que la lengua clásica de ese lugar se parecía mucho a las lenguas clásicas europeas, el latín y el griego. Aquí tienes algunos ejemplos y como muestra, donde en latín se decía septem, 7, en sánscrito se decía saptan. El parecido es evidente. Con el tiempo se fueron sumando lenguas a esa familia, como el holandés, el alemán, las lenguas bálticas, como el lituano, el persa, o incluso las lenguas celtas, de las que tenemos algunas palabras y algunos topónimos en nuestra propia geografía. En el año 1786, los escritos de William Jones, un juez que vivía en la colonia británica, en aquel momento en la India, se consideran la pieza fundacional de la lingüística comparada. Unas décadas después, esta familia lingüística ya tenía nombre, se llamaba la familia indoeuropea, y es una de las primeras pruebas de que la gran mayor parte de pueblos de Europa tenemos una historia en común, por lo menos en lo lingüístico. Y no solo en Europa, esa historia va hasta la India, pasando por pueblos que hablan lenguas como el osetio, el armenio, el kurdo, el persa, el balochi, el pastún, el gujaratí, el hindi, el urdu, incluso el nepalí, el singalés de Sri Lanka, y más tarde se descubrió que de hecho esa familia había llegado hasta China, donde en la provincia actual de Xinjiang se hablaban las lenguas tocarias, en el valle del Tarim. Algunas de las pocas excepciones a esta familia lingüística en Europa las conocemos bien porque una de ellas es el euskera. Otras nos son un poco más lejanas, como el húngaro, el finés, el estonio, el sami, también el turco de la Europa continental, el maltés o el tátaro de Crimea. A mediados del siglo XIX, la lengua original de esa familia lingüística, el indoeuropeo o protoindoeuropeo, ya se había conseguido reconstruir y se crearon algunas fábulas que resucitaban esa lengua que llevaba milenios sin hablarse.
Una de estas fábulas es la famosa, en lingüística, fábula de la oveja y el caballo, en la que una oveja, Avis, le dice a un caballo, Akvasas, que está triste porque el ser humano hace al caballo cargar con un carro, Garum, un humano, Manum, o cargas pesadas, Param. Pero todavía quedaban muchas preguntas por responder. ¿De dónde venían los indoeuropeos? ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué había pasado con otros pueblos en Europa cuando los europeos se extendieron por el continente? Si es verdad que había otros pueblos previamente, otras personas. Si había alguna cultura arqueológica relacionada con la cultura indoeuropea, o incluso cuáles eran las tecnologías que permitieron a los indoeuropeos tener esta grandísima expansión. Después de decenas, incluso algún siglo de investigación, en el año 2014, más de 120 investigadores se unieron para colaborar. Analizaron 12 esqueletos humanos antiguos, extrayendo el ADN antiguo de estas personas que habían vivido entre hace 5 y 25.000 años. Y también analizaron el ADN de más de 2.000 europeos actuales. Descubrieron unánimemente, sólidamente, que las personas que vivimos en Europa descendemos de 3 grandes poblaciones ancestrales. El ser humano llegó a Europa hace unos 45.000 años, el ser humano moderno. Se cruzó con los neandertales y los descendientes de esas poblaciones dieron lugar a las cuevas de Altamira o de Chauvet, la Venus de Willendorf o el hombre león de Hohenstein-Stattel en Alemania. Pero probablemente nosotros no descendemos de esas personas, porque luego vino el último máximo glacial, que cambió la geografía de Europa y con ello también cambió su demografía. Las personas se refugiaron en el sur del continente y en algunos otros puntos con buen clima al norte. Después del último máximo glacial, hace más o menos quizá unos 15.000 años, las personas sí volvieron hacia el norte, se cruzaron con las poblaciones que quedaban, que se habían refugiado en los refugios del norte, y los descendientes de estas personas, de estas culturas, crearon la cultura magdaleniense. Y aquí en la península, un poquito después, las culturas del Levante español. A esta población le podemos llamar cazadores-recolectores europeos. Quédense con ese nombre. La agricultura surgió varias veces en el mundo. Una de ellas fue en Oriente Medio, en el creciente fértil, hace unos 10.000 años. Y desde Turquía, desde Anatolia, la Turquía continental, se expandió a Europa. Se ha discutido mucho sobre si fue una difusión de ideas o una migración de personas, pero hoy sabemos que fue una migración de personas que salieron hace unos 10.000 años de la Turquía continental, llegaron a la península ibérica hace 7.000 años, expandiéndose por todo el continente a través de 2 rutas, una por el Mediterráneo y una por el Danubio, y llegaron a sitios más alejados hace unos 6.000 años. Esta población son los agricultores tempranos europeos. Quédense también con ese nombre. Y falta la tercera. Hace unos 4.500 millones de años, de la estepa que hay al norte del mar Caspio y del mar Negro, salió una población de pastores que también llegó a poblar toda Europa. Incluso hoy podemos hablar en su propia lengua de algunas de las tecnologías que permitieron esa expansión. Y quiero que ustedes lo hagan conmigo, que recuperen esa lengua que lleva miles de años sin hablar. ¿Vale? Podemos llamar a esta tecnología Hekos. A ver. Muy bien, ese es el caballo, es decir, la monta, la tecnología de la monta. También podemos hablar de la tecnología Hmelk. A ver. Esta es la tecnología de la leche, de aquí viene milk, y se refiere a los productos lácteos que permitieron tener una mejor nutrición. Y a ver quién se atreve con esta. A ver. Hekos tu weukon, tod, spekiomes, insmei, agnutor, ker, gmo, potis, se hauies, hulnach, guermom, westrom wet, hauibios, tu hulnach, nehesti. Bueno, esto no es una tecnología. Esto quiere decir que el caballo le dice a la oveja que le pone triste que el ser humano le quite la lana. Este es el final de nuestra fábula de los indoeuropeos. Probablemente esta tercera oleada de pobladores eran los indoeuropeos.
En Europa nunca ha habido un solo pueblo. En cada una de las personas que poblamos Europa hay al menos 3 poblaciones ancestrales que hemos visto hoy. Los cazadores-recolectores europeos, los primeros agricultores europeos y los pastoralistas septentrionales eurasiáticos, que eran probablemente los indoeuropeos. Además, en cada uno de nosotros hay otras poblaciones, como por ejemplo en la península ibérica, la del norte de África o la subsahariana. Pero eso es historia para otro Desgranando. Ojalá los políticos y sobre todo los tiranos tuvieran en cuenta que dentro de cada uno de nosotros, en la esencia del ser humano, incluso en nuestras genes, lo que existe es la fraternidad. Muchas gracias.